Hoy comenzamos una serie nueva. La serie es El Rey Josías, un corazón para Dios. Este es un hombre que tenía un corazón de verdad para Dios. Él comenzó siendo rey a la edad de 8 años y era un muchacho que estaba buscando las cosas de Dios desde la juventud. Y sabemos eso por el libro de Crónicas también, que nos habla de esto, ¿no? Su padre no fue bueno. Su padre Amón tuvo en el liderazgo, el rey, fue rey por 5 años y después su propia gente lo mató. Y su abuelo, Manases, que Mandy habló de él la semana pasada, si no viste esa prédica tienes que verla, estaba buenísima, acerca de un hombre muy malo que a lo último de su vida se arrepiente, ¿no? Y por supuesto no tuvo tiempo para reformar a la nación. Pero este hombre, Josías, sí. Y vamos a aprender, vamos a leer una historia que está buenísima de la vida de este hombre. Y para eso, antes de comenzar, yo quiero leerte un versículo, ¿no? Porque yo voy a estar hablando de lo que se llama un corazón humilde ante la palabra de Dios. Él crece sin una Biblia. Es más, en el templo donde se reunían no había la palabra de Dios. Y hacen un descubrimiento increíble. Y de eso lo vamos a leer todo. Pero mira el título que Dios le da a este joven rey. Segunda de Reyes 23-25, lo que el Señor dice de él. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. O sea, no ha habido un rey como Josías antes de él o después de él. Y ese es de quien vamos a estudiar en esta noche. Y no solamente hoy, pero en las próximas semanas también vamos a estar hablando de él. Así que para eso, si tienes una Biblia, ábrela a Segunda de Reyes capítulo 22. Pero antes de leer el capítulo, yo quisiera orar para que Dios, el Señor, su Espíritu, nos enseñe, nos hable, que nos podamos llevar algo, una verdad que vamos a salir de aquí diciendo, yo quiero obedecer esto, yo quiero practicar esto. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que tú dices aquí acerca de Josías. Gracias que a través de la palabra, tu Biblia, este hombre pudo entender las cosas que no estaban bien y empezar una reforma, empezar a cambiar su propia vida y la de que estaban alrededor de él, su gente. Te pido que nos hable a cada uno de nosotros y a mí que me ayudes a comunicar estas verdades. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Reyes, capítulo 22. Quiero que ustedes se queden con este capítulo. Todos los demás puntos, las cosas que yo voy a sacar van a salir ahí en la pantalla. Versículo 1. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaya de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Interesante de que él comienza a hacer esto de una edad muy joven. Cuando miramos la edad y ponemos junto el libro de Crónicas, capítulo 34, que habla de su vida, tenía 8 años ya reinando. Él tomó el reino a los 8, más 8 más, 16. A los 16 años ya estaba buscando del Señor. Sigamos leyendo. Versículo 3. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Asalia y nieto de Musulam, secretario de la corte. Y le dijo así: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararan el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles.
También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesita para reparar el templo. Interesante, nada ha cambiado. No, están cogiendo cierto dinero de las ofrendas para reparar el templo, para reparar el edificio donde ellos se reúnen. Versículo 7. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. ¡Wow! ¡Qué interesante está esto! No tienen que traerme un recibo de lo que se gastaron, porque podemos confiar en estos hombres. Ese es el tipo de hombres del cual nosotros queremos ser, del cual vamos a hablar el Día de los Hombres. No, gente honesta, hombres honestos que puedan ser confiables, que se pueda confiar en ellos. Versículo 8, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. El libro de la ley es su Biblia. La Biblia de esta gente estaba perdida, llevaban muchos años sin tener las escrituras y lo encuentran. Dice, entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó, tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Esta es primera vez que este rey va a escuchar la palabra de Dios. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Chicam, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal. Y esto es lo que le va a decir a esta gente. Vayan al templo, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. Los antepasados, su padre, su abuelo, no han obedecido lo que tú me estás leyendo a mí. Vayan y pregunten acerca de estas palabras. ¿Cuál es el significado? Explíquenme más sobre este rollo, estas escrituras que han encontrado. Entre paréntesis, teólogos piensan que eran las escrituras, el rollo, podía ser el libro de Deuteronomio o podía ser los primeros 5 libros de Moisés, porque también menciona lo que Moisés escribió, ¿no? Y eso era lo que tenían. Entonces dice, no hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Nada ha cambiado. Muchas veces nosotros conocemos de la palabra y no la obedecemos, pero este rey quiere que podamos obedecer la palabra. Versículo 14. Entonces el sacerdote Hilcías, Achicán, Abor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tica, hijo de Jarjás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo, el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Ese el que los envió es el rey. Ella nada más que sabía que le habían preguntado esto. Versículo 16. Esto dice el Señor. Traeré desastres sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se van a cumplir. Versículo 17. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificio a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Esto es lo que está diciendo
esta profetiza acerca de lo que Dios está diciendo que se va a cumplir. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Y ahora viene la bendición. Versículo 20. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que llevarán su mensaje al rey. Interesantísimo. ¿Se pudieran imaginar por un ratico nada más cómo fuera esta iglesia si nosotros nos reuniéramos aquí todos los domingos, viniéramos durante la semana y no tuviéramos la Biblia? Estuviéramos sirviendo dioses falsos, todo tipo de pecado. Esto era lo que estaba pasando en esta nación. Esta nación estaba en la idolatría, en todo tipo de pecados. ¿Por qué? Porque no sabían ni lo que la Biblia decía. Pero aquí hicieron algo increíble. Encontraron ese rollo, encontraron las palabras del Señor. Y este hombre empieza a cambiar personalmente él. Y yo quisiera hablar un poquito de esto. ¿Cómo pudiéramos nosotros responder? Y esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Cómo responder ante la palabra de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos responder? Este hombre responde cuando escuchó la palabra, cuando se la leyeron. Y él dice, mis antepasados no han hecho lo correcto. Nosotros, incluyéndose él, nosotros no estamos haciendo las cosas como deberíamos de hacerlas. Increíble. Yo creo que el primer punto aquí, cómo responder, cómo respondió Josías, es con reverencia, temor a Dios, un profundo respeto y asombro. Asombro quiere decir, ¡wow! ¿Eso es lo que la Biblia dice? Estamos haciendo todo al revés. Asombrado. La palabra nos hace eso. Lo hizo en mi vida. Te voy a dar un ejemplo luego de mi familia, de un asombro acerca de cuando leemos las Escrituras. Cuando nosotros estuvimos hace una semana que estuvimos con los líderes de la iglesia, los diáconos, líderes de ministerio, líderes de grupo, uno de los versículos que leímos estudiando 2 de Timoteo fue el capítulo 3, Timoteo 3, versículos 16 y 17. Y mira lo que dice, para qué sirve la palabra de Dios. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esto fue exacto lo que pasó en esta historia que acabamos de leer. Este hombre ha contestado, leyó la palabra, le leyeron la palabra y luego él la lee y la enseña y dice, estamos haciendo las cosas mal, no estamos haciendo las cosas bien. Dice que nos corrige cuando estamos equivocados. Eso es lo que pasó aquí. Y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Tú ves por qué necesitamos la palabra de Dios? Número uno, no es la palabra de hombre. Cuando alguien me diga, no, yo no creo en la Biblia, yo no creo en eso, porque eso está escrito por hombres, dile, no, no está escrita por hombres, está escrita por inspiración de Dios. El Espíritu Santo movió a estos hombres a escribir lo que tú y yo hoy tenemos, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Pedro nos habla algo parecido a este versículo y dice que fue el Espíritu que los movió a escribir estas cosas. Y dice que con ella podemos saber lo que es verdad y lo que es mentira o lo que está mal. Y eso es lo que pasa aquí.
Necesitamos ser honestos. ¿Y cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo Dios va a enseñarnos? Número uno, con la palabra de Dios. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Dios ha hablado, tú y yo estamos escuchando este libro y tú y yo necesitamos responderle a Dios. Haciendo lo que Él dice o desobedeciendo. Esta gente desobedecieron mucho antes de que se perdiera este libro. Y sabemos eso, saliendo de Egipto ya estaban desobedeciendo. O sea, hay un historial de desobediencia. Pero hay hombres y mujeres que obedecen lo que ven en las Escrituras. Y es porque nos acercamos a Dios. Este hombre se estaba acercando a Dios. Él no sabía mucho. Y tú dices, pero si tenía 8 años, 16, ¿cómo podía él buscar si no tenía las Escrituras? Pero él sabía del rey David. Y su madre, ese nombre que leímos de su mamá, significa la bendecida. Es posible que la madre le haya hablado del Dios de David. O un hombre mayor de edad que estuvo ahí. Y no sé, la Biblia no nos dice, pero definitivamente que él tenía un corazón hacia Dios. Él quería al Dios de David. Fíjate que no el Dios de su papá o de su abuelito, porque no conocían la verdad. Así que a través de la palabra necesitamos acercarnos. Hoy, gracias a Dios, tenemos toda la palabra escrita en muchos diferentes idiomas, traducciones, y debemos de conocerla, buscar a Dios ahí para conocerlo más. Ser el deseo de este hombre, conocer más a Dios. Lo segundo que podemos hacer es orar, como dice Proverbios 2, del 3 al 7. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Santiago también nos dice que hagamos lo mismo. Nos falta sabiduría, pidámosle a Dios. Pidan por entendimiento. Este es orar, hablar con Dios. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Qué cosa más interesante, que nos manda a buscar y a conocer a Dios como si fuera un tesoro que está escondido. Si yo te digo a ti, en la montaña donde termina las 575, llegando a Carolina del Norte, hay una montañita ahí que hay un tesoro escondido. El sábado vamos todos para allá a tratar de buscar ese tesoro. Con esa misma idea tenemos que buscar lo que es el Señor. ¿Quién es? ¿Cómo Él es? Versículo 5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. ¿Tú quieres temer al Señor? ¿Tú quieres conocer más a Dios? Tiene que ser a través de la oración y de la palabra. Versículo 6. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro de sentido común. Mis hermanos, no todo el mundo tiene sentido común. Hay personas que no tienen sentido común. Y cuando nosotros de verdad somos una persona, una gente honrada delante de Dios y buscamos conocerlo a Él, tenemos sentido común. El sentido común es muy importante para todo. Él es el escudo para los que caminan con integridad. Y eso es lo que queremos ser, personas de integridad. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. La semana pasada, Mandy nos hizo una historia acerca de una tienda de la Virgen de la Caridad. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando vieron la tiendecita esa, una foto que él puso ahí. Y aquí Bay no lo hizo, pero allá en Gwinnett, en el medio de la prédica me tiró un pinchito y me dijo, Fidel, tú tenías una de esas estatuas, esas cosas, y un ídolo, creo que fue lo que preguntaste. Y yo dije, no, pero lo que él no sabe es que mi madre sí tenía ídolos. Y te quiero hacer una historia de lo que es estar asombrado con este libro. Cuando nosotros venimos, la familia Guerrero que vino a fe en Cristo, fue a través de mis 2 hermanas. Mis 2 hermanas no le hacían caso a mami, no la obedecían. Pero ellas fueron invitadas a una iglesita mucho más pequeña. Quizás así, la sección esta, 30 personas máximo.
Se llamaba la iglesia de la calle 6. Nadie sabía ni el nombre de la iglesia. Pero mis hermanas empiezan a ir ahí. Y mami antes le decía a mis hijas, el viernes, sábado y domingo, tienen que estar aquí a las 12 de la noche, es lo más tarde que pueden llegar a esta casa. Llegaban a las 3, a las 4 de la mañana. No le hacían caso. Y de pronto, cuando empiezan a ir a esta iglesia, ellas empiezan a obedecer a mami. Y es porque le habían enseñado que tenían que honrar a sus padres. Y si tu papá o tu mamá te está diciendo a las 12, es a las 12. Y empezaron. Entonces mi madre dice, yo voy a tener que ir a esa iglesia a ver qué están aprendiendo ahí. ¿Quién es eso? ¿Qué es lo que es? Mi madre va a esa iglesia y mi madre conoce el evangelio, se salva y empieza a leer este libro. Y empieza a descubrir que no debemos de tener imágenes, hacernos imágenes, ídolos de nada. Que fue la pregunta que tú hiciste. Y lo que esa gente vende. Y hoy en día yo te puedo llevar a 20 tiendas aquí en Atlanta que hacen lo mismo, que venden todas estas imágenes y cosas. Porque ese es el Dios que tú puedes ver y puedes creer en Él. Pero nuestro Dios es por fe. Que nosotros somos salvos y lo seguimos por fe. El caso es que en esto, mi madre en el cuarto, nosotros vivíamos en una casita de 2 cuartos, éramos 5, y en el cuarto de mis padres, mami tenía al Jesús, pero el Jesús lindo, ¿no? De ojos azules, el cabello largo, rubio, ¿no? Bien vestido, ¿no? Y al lado estaba la Virgen María. Y ella le oraba a la Virgen María. Y por acá tenía un crucifijo, Jesús crucificado, tú sabes, y ella se paraba delante de todo esto a orar. Leen la Biblia, que es lo mismo que hizo este hombre y se asombró cuando ve lo que dice las Escrituras y dice, wow, hemos estado haciendo las cosas mal, no estamos haciendo las cosas bien. Mi madre hizo eso, empezó a quitar todo eso y empezó a orarle al Dios creador del cielo y de la tierra, al que nos hizo a cada uno de nosotros. Claro que eso trajo mucho problema en mi casa porque mi padre todavía seguía creyendo en esas cosas, aunque no las practicaba, pero él creía en eso. Pero el punto es que mi madre fue azorada por esa verdad, porque ella no conocía las Escrituras y nosotros necesitamos ser una gente que vamos a responder ante la palabra de Dios con reverencia, con un profundo respeto y asombro, porque hay cosas que te van a asombrar si las estamos haciendo mal. Y también te vas a asombrar cuando tú veas la grandeza de Dios y tú veas lo que Dios va a hacer en esta historia, porque eso te lo voy a contar ahorita, pero va a ser un milagro, va a ser algo enorme en esta historia que acabamos de leer. Así que lo primero es eso, un respeto profundo, estar asombroso, ¿no? En la forma que vemos las Escrituras. 2, con un corazón humilde y enseñable. Hay que tener humildad y dejarnos enseñar por la palabra y por otros que están alrededor de nosotros. Mira el versículo 13, la segunda parte del versículo 13 dice, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. El antepasado es el padre y el abuelo y otros que eran reyes malos, no le prestaban atención a las Escrituras. Y después él mismo se incluye cuando dice, no hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Mis hermanos, esto es cuando uno admite que estamos mal, que no estamos haciendo las cosas bien. Y este hombre estaba haciendo eso. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 19, que es lo que pasa aquí, ¿no? Donde él se humilla. Fíjate cómo Dios le responde. Esta respuesta es a este rey. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié. ¿Saben? Muchas otras traducciones no ponen al oír. Dicen al escuchar lo que yo he dicho. Esto es importante y te voy a decir por qué ahorita. Porque es escuchar la palabra de Dios. Dios ha hablado. Y Él dice, te humillaste al escuchar o al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación
y lloraste delante de mí. Y entonces termina diciendo, ciertamente te escuché, dice el Señor. El Señor escuchó el llanto de este hombre. Lo que él les hablaba, vio su corazón. Esto es una indicación de que este hombre estaba humillado. Una de las cosas que va a hacer la palabra es, si la tomamos en serio, es que necesitamos humillarnos y decir, el Señor está en lo correcto. Soy yo quien me he equivocado. Y ser persona enseñable. Josías primero escuchó la palabra del Señor y se humilló. El Señor responde porque escuchó los llantos de este hombre, vio su corazón. El Señor lo escuchó. ¿Y qué es lo que hace? Va a traer una bendición a su vida. Dios va a encaminar, Dios va a guiar a las personas que se humillan delante de Él. Mira cómo dice Salmo 25:9. Encaminará a los... Dios va a guiar o dirigir a ¿quiénes? A los humildes en la justicia. Y enseñará a los humildes. Dios no va a estar enseñando a nadie que es orgulloso. Va a dejar que se den unos cuantos golpes contra la pared. Y cuando caiga al piso quizás se va a humillar. Y va a decir, no lo voy a hacer más en esa forma, voy a hacerlo como el Señor dice, como Él manda. Y de eso se trata esto. Proverbios 13:18 dice, si desprecia la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Mis hermanos, este hombre no tenía problema con recibir la crítica. La palabra lo estaba criticando. El que le leyó la Biblia le estaba diciendo, esto es lo que dice la palabra, que no estamos haciendo. Cuando yo pienso en el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo en la iglesia, en el ministerio, yo pienso en el hombre que más seguidores tuvo. Yo no sé quién tú piensas que es, pero yo pienso que en toda la Biblia, de punta a punta, el hombre que más seguidores tuvo fue Moisés. Y Moisés tuvo sus fallas. Saben que cuando el Señor lo llama, le dice, no, yo no sé hablar. Esto y lo otro, le dio excusa. Y después se cansó de lidiar con el faraón en Egipto y hasta una vez le dijo al Señor, mátame, no quiero seguir en esto. Otra vez el Señor mismo lo iba a matar, pero por su esposa, ella resolvió el problema. Y mira lo que Dios dice de Moisés, el hombre que más seguidores tuvo en Números 12, versículo 3. Dice así, Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. ¡Wow! ¿Tú ves por qué Dios usó grandemente a Moisés? Yo creo, en mi opinión, que uno de los grandes milagros en toda la Biblia fueron hechos a través de Moisés. Cuando tú ves la cantidad de milagros y cosas grandes que pasaron, fue con la vida de este hombre. Sí tenía sus fallas, y ustedes saben bien cuál es la razón por la cual él no puede entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerdan de eso? Dios le dice, habla de esa piedra que te va a dar agua, ¿y qué es lo que hizo él? Sacó el fuerte y le dio. Y ese fue lo que lo paró a él de poder entrar en la tierra prometida. Pero fue una montaña y por lo menos pudo ver la tierra prometida. Pero este hombre con sus fallas era un hombre humilde. Te quiero dar un ejemplo de su vida. Una vez su suegro, que eso puede ser una buena relación o una mala relación, su suegro lo llama y le dice, hey, voy a ir por allá porque quiero estar con mi hija y me quiero pasar un tiempito con ustedes. Y cuando el suegro llega, se llama Jetro, llega allá donde está Moisés, lo ve a él operar, y Moisés era un tipo que tenía que estar aconsejando al pueblo de Dios. Y cuando digo el pueblo de Dios me refiero que dicen que cuando Moisés salió, ¿por qué tenía la cantidad de hombres? Porque dicen que era con más de 2 millones de personas que siguieron a Moisés. Y él estaba
aconsejando a los matrimonios, aconsejando los problemas que habían, las peleas entre los mismos hermanos. Y el suegro le dijo, ¿tú sabes qué? Uno de esos días que llegó, le dijo, Moisés, tú te vas a volver loco, tú te vas a quemar, tú no puedes hacer ese trabajo. Yo te sugiero que tú dividas en grupos a todo este pueblo y que tú pongas líderes, hombres capaces que puedan explicar los consejos bíblicos y que ellos se encarguen de hacer esto. Y Moisés dijo, oh, good, qué idea más buena. ¿Y tú sabes lo que hizo? Se humilló y hizo eso. Y eso tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 18. Esto es porque Dios dice de que es importante ser humilde. Es más, los grupos pequeños que nosotros tenemos, el concepto lo sacamos de Éxodo 18. Lo que este hombre Jetro le dice a Moisés. Y Moisés dijo, ok, podía haberle dicho, nah, yo no voy a hacer eso, yo voy a seguir aquí porque yo soy el jefe y yo soy el mero mero de toda esta gente. Pero el hombre se humilló y vio que era verdad. Y esa es una práctica que está en la Biblia, ¿no? Y tenemos eso. O sea, sé que este hombre, Josías, era un hombre humilde y enseñable, porque quiso hacer todo lo que ese rollo decía. Eso es ser humilde. Lo otro que quiero decirte, el tercer punto, es cómo responder ante la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra, debemos de responder en una forma que podemos evaluarnos y si necesitamos arrepentirnos, hacerlo. Arrepentirse es bueno. La semana pasada se habló de eso cantidad. Este hombre se arrepintió. El Señor dice, veo que estás arrepentido. Segunda de Reyes 22:19. Quiero enfatizar, leímos este versículo ya, pero quiero enfatizar la segunda parte. Lo voy a leer todo. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación, lloraste delante de mí arrepentido. ¿Qué quiere decir eso de arrepentido? Arrepentido a veces, de como nosotros venimos, es como a veces se nos enseña que, bueno, arrepentimiento tengo que darme golpe y no hacer esto y hacer lo otro. Pero arrepentimiento es algo simple. Yo voy por aquí, empiezo a leer lo que la Biblia dice, que no es por aquí, que es por aquí, y cambio de dirección haciéndolo. No es nada más que decir, sé que lo estoy haciendo mal. Porque vamos a ver, este hombre no solamente admite que nosotros lo estamos haciendo mal, sino que empieza a hacerlo correctamente. Y cuando nosotros hacemos eso, eso es arrepentimiento. Por ejemplo, yo creía que la salvación del alma era por fe y por portarme bien. Yo tenía que ser un buen hijo, yo tenía que hacer cosas buenas. Si hacía muchas cosas malas, no iba a ir al cielo. ¿Qué hago? Aprendo que la salvación es por gracia de Dios, a través de fe en Dios y no por obras. ¡Wow! Eso para mí fue un asombro cuando a mí me empezaron a enseñar Efesios 2, 8 y 9. Eso revolucionó mi mente. Yo estaba asombrado porque a mí me enseñaron que era por fe y buenas obras. Y si yo tenía un comportamiento malo, Dios no me iba a dejar entrar en el cielo. Entonces, asombrado, arrepentido, evaluándome. Así que hemos aprendido, tenemos que venir a Él con reverencia, asombrándonos, ser humilde y enseñable. Y ahora necesitamos evaluarnos. Fíjate que es interesante. La persona que de verdad se arrepiente con hechos de arrepentimiento es una persona humilde. No necesariamente es al revés. Es más, aquí en este texto menciona primero hay que humillarse y después viene el arrepentimiento. Porque es la persona humilde la que admite, yo he pecado, yo estoy haciéndolo mal, necesito cambiar.
Y ese es el arrepentimiento. Ese era este hombre delante de la palabra de Dios. Mira este versículo clásico en Isaías 66, versículo 2. Este es Dios hablando. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Eso somos nosotros. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Fíjate, aquí están el orden correcto. Humilde y arrepentido. A los que tiemblan ante mi palabra. Mis amigos, hermanos, necesitamos responder así a las Escrituras. El Señor dice, a los que tiemblan ante mi palabra. Llevo muchos años leyendo este libro y yo le temo al Señor. Sí, yo sé que Él me ama a mí, me amó primero, Él quiere lo mejor, Él quiere bendecir mi vida. Pero déjame decirte de que el Señor nos da duro a veces por desobedecerlo. Y lo que Él prometió aquí en esta historia va a venir. Es lo único que va a bendecir a este hombre. Y con un hombre que tenía una mente para Dios y un corazón para Dios, Dios va a parar su ira sobre esta nación. Pero la ira viene. La única promesa que ha cambiado es que está extendiendo el tiempo por 31 años. Dice, bendeciré. ¿A quiénes? A los que tienen un corazón humilde y arrepentido y tiemblan frente a mi palabra. Osías, este rey, tenía ese corazón humilde, arrepentido. Segunda de Reyes 22:20. Dios es misericordioso. Aquí vamos a ver la misericordia de Dios, la bendición de Dios sobre una nación entera. No solamente con este hombre, pero una nación entera. Dice, por eso, Segunda de Reyes 22:20. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. ¿Qué promesa? La promesa de Dios es, el Señor paró de hacer lo que ya había prometido, porque encontró a un hombre que tenía un corazón humilde delante de su palabra. Que tú y yo tengamos ese tipo de corazón, porque Dios va a traer bendición a su vida, a su familia y a su propio pueblo. Porque por 31 años empieza una reforma y se empieza a enseñar la palabra y las personas empiezan a venir al Señor también. Mientras más personas se salvan, como dice el Nuevo Testamento, más gente le va a dar gloria a Dios. Por eso estamos nosotros aquí, para que otros puedan conocer al Señor. Y mientras más y más personas vengan acá, solamente en esta iglesita van a haber más gente que van a estarle dando gloria a Dios y van a poder estar con el Señor. Que podamos arrepentirnos, como dice aquí. Yo te digo que yo también he tenido que hacer eso en varias ocasiones. Te cuento una historia, creo que tengo tiempo todavía. Cuando vivíamos en Miami, mis hijos eran pequeños, nosotros teníamos un perrito que se llamaba Patch. Y Patch tenía un problema, que le gustaba morder a la gente. Y una vez mordió a una persona que estaba dentro de la casa. Y era un perrito de lo más nice, pero de pronto le salía algo, no sé lo que era, que mordía a la gente. Otra vez viene un señor a trabajar en mi casa, en un patio que teníamos atrás, y el hombre deja la puerta abierta, el gate, y se sale el perro, se sale Patch y sale corriendo por la calle. El hombre ve eso y dice, ¿en qué lío me voy a meter? Y le cae atrás el perro y lo trae cargado de lo más nice, y yo lo veo, hey, ¿qué pasó? No, que se me salió, pero aquí está. Y en ese momento le dice, ¡ey! Y le dio una mordida tremenda al hombre, segunda vez. Wow, perdóname esto y lo otro. No, y el hombre dijo, no hay problema, no hay nada. Pero yo vi como lo pinchó y salió sangre.
La tercera vez, ya, this is it. No podemos seguir así. Fue conmigo. Patch era como una bulldoza abriendo hueco. Y yo había hecho una cerca enorme para que el perro pudiera correr, igual que mis hijos. Y correr y hacer de todo en el patio. Y Patch le gustaba venir y hacía así. Y en 10 minutos había un túnel y se metía por abajo de la cerca y se iba. Y yo lo veo haciendo eso y yo estaba leyendo el Miami Herald. En esa época no había, tú sabes, ese noticiero. Entonces yo cojo el periódico y le pego diciéndole, no hagas eso, no hagas eso. Ese perro se vira y me da una mordida que me abrió la mano entera. Todo esto aquí me lo abrió. Yo vi eso blanco y de pronto la sangre empieza a salir y a salir. Y yo, wow, María Elena, corre. Y yo no sabía qué hacer. Y bueno, me llevan al hospital. Me dicen que no me pueden poner puntos. Yo dije, aquí vamos a ponerme fácil 10 puntos, porque eso era deep, era profundo. El colmillo se clavó y después rajó. Y me dicen que no se le puede poner puntos a eso, porque cuando es una mordida de un animal, tú no sabes si el animal tiene esto, lo otro. El caso es que tiene que dejar que la sangre salga poquito a poquito, tienes que lavarlo todos los días. Me ponen una venda enorme. Ahora tengo que andar con una venda blanca enorme. Y yo le dije a Marilena, that's it, con el perro este lo vamos a entregar. Y Mari me dice, bueno, Mari y mis 2 hijas. El varón no le importaba mucho lo de los perros. El caso es que cogemos y me voy al pound. El pound es donde se llevan los perros y donde la gente va a buscar perros que regalan, pero también lleva los perros que son malos. Y cuando yo voy, llevo a Patch y le prometí a mi esposa, porque ellos sabían de que si yo decía que el perro había mordido, había hecho algo malo, ese perro no, la policía no lo regala. Ese perro lo mandan para el cielo. Si sabe lo que quiero decir con eso. El caso es que yo llego al pound y digo, yo quiero regalar este perro. Y yo voy con mi leash, viene un señor y me dice, no, es aquí en esta línea. Me pongo en la línea, vienen como 10 personas. Y de pronto viene de allá un policía hacia mí. Yo hago así, miro para acá. Y cojo la mano y la escondo un poco. A todas estas yo era líder de un grupo de crecimiento. Y ese fin de semana yo iba a llevar un grupo misionero a España, a Madrid. Y tuve que cancelar eso por ese perro. El caso es que el policía como que vino directo donde yo estaba. Tenía hasta un revólver. Y yo decía, yo no sabía que en el Pau no había un policía con un revólver. Eso para matar a un león. ¿Por qué es eso? El caso es que ese hombre me dice, ¿Did he bite you? ¿Te mordió? Y yo le digo, no. Tremenda mentira. Y se viró y se fue. Y yo digo, ay Dios mío, cristiano, líder, y acabo de decir una mentira. Yo sé que para algunos de ustedes, pero Fidel, es una mentirita. Déjame decirte, a Dios le importan las mentiritas. Él quiere que seamos completamente honestos. El caso es que le digo, officer, oficial. Se vira el tipo y le digo, sí, me mordió. Me dice, ok, ven conmigo. Me llevó a otra línea. Y ahí tuve que entregar a Patch. Pero ahora tenía un problema serio. Porque mi familia no quería que eso pasara. ¿Y qué es lo que hice? No llegué esa noche hasta tardísimo, a que me fui a comer por otro lugar a ver qué yo inventaba, cómo yo resolvía esto, porque me iban a preguntar. El caso fue que esa noche no tuve, pero el otro día tuve que enfrentar y decir la verdad de lo que había hecho. Mi esposa y mis 2 hijas a llorar. Y yo digo, pero ¿a llorar por qué? Yo voy a buscar otro perro. No queremos más perros. Bueno, el caso es, digo, bueno, ustedes no, pero yo sí. Y el caso es que me voy yo a buscar un perrito, un Labrador Retriever. Eso es lo más lindo que hay. Un perrito blanco, me aparezco en la casa 2 días, 3 días después con el perrito nuevo y me dicen, no lo queremos. Y yo, ok, es mío, no hay problema. A los 4 días estaban enamorados de ese perrito. Lo tuvimos por 15 años. Se llama Sandy. ¿Está con el Señor? Creo. Pero es porque lo más que viven es 15 años. Pero lo gozamos. Te digo, si tú quieres tener un perro, mi recomendación que sea un retriever, un labrador. Es un perro canadiense, no muerde a los niños. Es más, yo le metía un bistec y le metía el dedo la mía vez y él sabe lo que es el dedo, lo que es carne.
Son inteligentísimos. Son los perros, le dicen retriever, porque cuando el cazador tira un tiro y coge un pájaro y lo tumba, él es quien va a buscar el pájaro. En el mar, en el fango, en la tierra, donde sea. Les encanta el agua. Así que ya saben. Pero bueno, me pude arrepentir, gracias a Dios. Me tuve que humillar y decir la verdad a ese policía. Y yo creo que eso es como Dios quiere que nosotros seamos. Este hombre hizo eso. Se humilló, se arrepintió y dijo, aquí vamos a hacer las cosas como Dios manda. Que tú y yo podamos hacer lo mismo. Pregunta, ¿qué tú harías si tú ves a Dios actuar en la forma que actuó con este hombre? Que le dijo, lo que yo prometí que iba a hacer con esta nación no lo voy a hacer por ti. Hasta que tú termines tu vida. Y eso fue lo que Dios hizo. Y yo te quiero leer lo que tú y yo deberíamos de hacer. Porque este hombre empieza a hablar del Señor. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Hablarles a otro, como estábamos aquí diciendo ahorita en una canción, ¿no? Y se trata de eso. Para eso quiero llevarte a Segunda de Crónicas, rápido, 34. Versículo 29 al 32. Dice, entonces el rey, esto es también Crónicas, este capítulo habla de este rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se habían encontrado. Tú ves, ahora es el rey el que más autoridad tiene, enseñando a su pueblo, a sus gobernantes, a todos, desde el menor hasta el mayor, lo que la palabra del Señor dice. En el templo del Señor hizo eso. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos. Él es el ejemplo. Él se está comprometiendo con el Señor de obedecer todo lo que Él conoce. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovaron su pacto con Dios. Yo estaba pensando, para terminar y orar, qué bueno fuera si tú y yo pudiéramos renovar este pacto. Que tú y yo pudiéramos hacerle una promesa hoy a Dios diciendo, Dios, Señor, lo que yo lea en este libro, lo que yo estoy conociendo, yo quiero obedecerlo. Amén. ¿Sería eso una buena idea? Porque eso es lo que Él dice que va a hacer, pero después dice que le habla a toda la gente que están en Jerusalén que hicieran una promesa similar. Que tú hoy puedas hacer una promesa similar y que tú digas, cuando yo lea algo de esta palabra y es algo que yo no estoy haciendo, practicando, yo prometo, hago una promesa que quiero obedecer a mi Dios, a mi Creador. Amén. Jesús dijo, el que me ama a mí, obedece lo que yo digo. Oremos. Señor, te damos gracias por este rey. Gracias por el rey Josías, que confesó que no estaban haciendo las cosas correctamente. Como decía ese rollo, como decía tu escritura. Señor, y somos retados aquí hoy a hacer una promesa similar. Que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero estar bien contigo. Yo quiero recibir bendición tuya. Esta historia indica que por este cambio, por este arrepentimiento, Dios paró la ira contra una nación. Por un hombre que te amaba a ti. Con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Y prometió, hizo una promesa de obedecerte a ti
y le pidió a otros que hicieran esa promesa. Y dice que Israel hizo esa promesa. Y si hay alguien aquí que está haciendo esa promesa, que quiere de verdad obedecerte en todo lo que lean, Señor, que tú ayudes aquí a mis hermanos, a todo tipo de personas presentes, a ser hijos obedientes a ti. En el nombre de Jesús, amén.